su alegría y confianza, fruto del amor a Cristo. Estaba Pablo en su segundo año de prisión en Cesarea y no parecía que su situación fuera a cambiar si los acontecimientos no hubiesen abierto camino por medio de un suceso sangriento. Así nos narran lo ocurrido. Cesarea era una ciudad donde gentiles y judíos poseían iguales derechos civiles y en donde se originaban con frecuencia sangrientas luchas de partido. En una de las grandes peleas quedaron vencidos los griegos. Entonces intervino Félix y mandó a los judíos despejar la calle. Como se negasen a hacerlo, la cohorte se adelantó al ataque, hizo una matanza y redujo a cenizas muchas casas judías. El grito irritado de los judíos llegó hasta Roma, donde tenían gran influencia. Los que favorecían a Félix en la corte romana habían muerto, y su hermano Palas caído en desgracia. Félix fue depuesto de su cargo. Uno de sus últimos actos de gobierno fue volver a sujetar a Pablo con cadenas y dejarlo a su sucesor en prisión preventiva para aplacar algo a los judíos. Era el año 60. 2 años hacía que soportaba Pablo aquella injusta reclusión. El pensamiento de Roma lo tenía muy dentro de su alma, pero sabía que la palabra de Dios tenía que cumplirse y aguardaba tranquilamente la hora. Y es que lo importante en la vida de Pablo es que su voluntad estaba identificada con la voluntad de Dios. Por una gracia de Dios, secundado por un esfuerzo generoso, había logrado realizar en su interior esa armonía suprema, y la paz que los ángeles prometieron a los hombres de buena voluntad era su herencia. Con razón podía decir a sus cristianos de Filipos: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, ponedlo en práctica, y el Dios de la paz estará con vosotros. Penetrado de una luz divina, que le llenaba de una seguridad y serena alegría, podía sentirse en su interior, como lo revela en palabras como estas, de una sinceridad maravillosa y de una profunda convicción, de quien sabe que este es el fruto de quien vive para Dios. El reino de Dios es paz y alegría. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Vuestra mesura bondadosa quede patente a todos los hombres. Era el fruto de su amor a Cristo, de aquel amor que embriagaba todo su ser, que le infundía una confianza sin límites, que le proponía las más grandes esperanzas y le inspiraba las más vastas empresas. ¿Qué podía negarle su Padre Celestial después de haberle entregado a su Hijo? Aquel Hijo que le había amado entrañablemente, sin medida, hasta la locura, hasta la muerte, hasta la cruz. El sucesor del gobernador Félix en el gobierno de Judea fue Porcio Festo. Llegó a principios del otoño del año 60. Era de la antigua nobleza romana. Se le reconocía por su firmeza, rectitud y fidelidad al deber. Al decir del historiador Josefo, era un hombre justo y activo. Pero no le faltaba tampoco habilidad. Después de 3 días de descanso, subió a Jerusalén para ganarse las simpatías de aquellos saduceos poderosos, de aquellos sacerdotes intrigantes, cuya influencia, siempre temible, se había acrecentado con su último triunfo. Allí se agruparon al punto a su alrededor los príncipes de los sacerdotes bajo la dirección del nuevo gran sacerdote Ismael ben Fabi, que acababa de suceder a Ananías, nombrado por Herodes Agripa II. Todos se apresuraron a felicitarle. La primera de sus preocupaciones fue renovar el proceso de Pablo. 2 años de silencio no habían sido bastantes para calmar su odio contra él. Los sacerdotes y magistrados
estaban ahora llenos de esperanza, pues el nuevo gobernador no conocía las cuestiones judías. Deseaban obtener de él, como regalo de su toma de posesión, la conducción del apóstol ante el tribunal religioso de Jerusalén. Pensaban quitar de en medio a Pablo asesinándole en el camino. Pero Festo, que no era tan inexperto como creían, deshizo el plan de los asesinos con esta respuesta firme y cortés, como lo narran los Hechos de los Apóstoles. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea y que él mismo iba a marchar allá rápido. Así que los que tengan autoridad entre vosotros, bajen conmigo, y si hay en ese hombre una irregularidad, que lo acusen. Después de quedarse entre ellos unos días, no más de 8 o 10, en cuanto bajó a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y ordenó que trajeran a Pablo. La nueva vista de la causa es la tercera que recoge San Lucas. Este primer encuentro con el judaísmo fanático fue para Festo un espectáculo nuevo y desagradable. En torno suyo, con el pontífice Ismael a la cabeza, se alineaban los acusadores profiriendo insultos contra Pablo y delatando falsos delitos en forma apasionada. Festo se dio cuenta enseguida de que se trataba de la religión judía, ininteligible para un romano, de su templo y de su ley. A las pruebas que pedía el gobernador, los judíos callaban. Pablo se defendió con estas sencillas pero firmes palabras: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador he cometido pecado. En su acento había tal seguridad que, a pesar de la insistencia rabiosa de los sanedritas, el procurador se convenció de que todo aquello se reducía a una cuestión personal o a una querella religiosa cuyo alcance él no acertaba a comprender. Festo conoció que la vista del litigio pertenecía en primera línea a un tribunal religioso y pensó que no les faltaba razón a los acusadores para pedir que aquel hombre fuese juzgado en el tribunal más alto de la nación. Pero no podía transferir a Pablo, sin su asentimiento, de un tribunal imperial a un tribunal judío. Un ciudadano romano podía siempre y en todas partes reclamar el derecho de ser enjuiciado solo por un tribunal imperial. Por eso le hizo a Pablo esta propuesta que le permitía contentar a los judíos sin hacer traición a su propia conciencia. ¿Quieres subir a Jerusalén para ser juzgado allí de estas cosas en mi tribunal? Inmediatamente se dio cuenta Pablo de los inconvenientes de esta proposición enunciada seguramente con honradez. Presentía emboscadas en el camino, motines en la ciudad, sorpresas en el juicio, intrigas, violencias y coacciones. Si aceptaba, podía tenerse por muerto. Pero ningún magistrado romano podía obligar a que un ciudadano de Roma se sometiese a la sentencia de una nación extraña. Pablo conocía sus derechos, y puesto que el procurador parece desentenderse de aquel negocio, toma una pronta e imprevista resolución, y así la expone. Estoy ante el tribunal del emperador, donde tengo que ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún daño, como tú sabes muy bien. Así que, si de hecho soy culpable y he cometido algo digno de muerte, no pido librarme de morir. Pero si realmente no hay nada de lo que éstos me acusan, nadie puede regalarme a ellos. Apelo al emperador. Estas palabras cayeron en el pretorio como un rayo. Los judíos bajaron la cabeza y el procurador, después de hablar a los consejeros que le rodeaban durante unos momentos, se volvió hacia el acusado y, muy contento de aquella solución inesperada que le libraba de compromisos y preocupaciones, dijo: «Has apelado al emperador irás». Pablo rechazaba el tribunal de su pueblo para acogerse a la justicia de los enemigos de Israel. Al dar este paso, sintió que algo se rompía dentro de sí. Pablo sentía la patria como la había sentido su maestro Jesús. Estaba orgulloso de la dignidad de su sangre.
se esfuerza por comunicar a sus compatriotas la luz de la fe y no duda en pronunciar aquella frase magnífica que nos revela el sublime desinterés de su patriotismo. Quisiera ser maldito, separado de Cristo, por mis hermanos. Pero esto no le impide reconocer que la gloria del Evangelio excede a todos los privilegios de la sangre, y sin preocuparse de las protestas de los puritanos egoístas, mantiene su doctrina del Israel espiritual, del reino de Dios, donde todos los pueblos gozan de una santa igualdad, más aún, de una unión perfecta. Romanos y escitas, judíos y griegos, son una misma cosa en Jesucristo. Pertenecer a este reino del Espíritu era una nobleza tan grande que a su brillo se eclipsaban todos los privilegios judaicos y todos los esplendores imperiales. Primero, discípulo de Cristo, después hebreo, hijo de hebreos, y finalmente, reconociendo la misión providencial de aquella admirable construcción política, pero sin dar demasiada importancia a las humanas grandezas, ciudadano de la ciudad que estaba dando al mundo el modelo de un imperio bien administrado, que imponía el orden y dictaba la ley, que había logrado hacer un estado de multitud de naciones opuestas en caracteres, en costumbres e intereses y tendencias. Al fin, se iba a realizar el deseo por tantos años esperado, ir a Roma. Es verdad que iba como prisionero, pero con todo iba a ver a los fieles de Roma. Iba a anunciar a Cristo en la capital del mundo. Iba a comparecer delante del César, y el César, pensaba, escucharía la palabra de Dios. Detrás de él irían sus acusadores, pero, a pesar de todo, estaba contento. Ahora solo le quedaba aguardar el momento propicio para el viaje, la llegada de un barco que hiciese la travesía del Mediterráneo. Pero su vía crucis en Cesarea no había terminado. Parecería que ya solo restaba conducir a Pablo a Roma bajo custodia militar. Pero Festo se encontraba perplejo. Tenía que dar al preso una carta sobre el estado jurídico de la causa para que la llevase consigo a Roma, y no encontraba forma de redactarla de manera que justificase la situación de Pablo. De esta perplejidad le sacó la llegada de Herodes Agripa II, rey del norte de Palestina, el cual pocos días después vino con su hermana Berenice para hacer una visita de cortesía al nuevo gobernador. Agripa era muy apreciado en Roma y había contribuido para que se concediese a Festo el puesto de gobernador. Conversando con sus huéspedes, Festo les habló del hombre extraordinario que tenía preso en la torre. Su nombre no les era desconocido, aunque sólo vagos rumores tenían de su agitada vida. Tal vez les había hablado Drusila, la esposa del procurador Félix, que era hermana de Agripa y Berenice, hijos los tres de Herodes Agripa, el perseguidor de los cristianos. Es la única dinastía de la historia universal cuyos miembros principales tuvieron todos fatalmente estrecha conexión con Jesús. Su bisabuelo fue el que hizo degollar a las inocentes criaturas de Belén. Su tío, hermano de su abuelo, el que hizo decapitar al Bautista y se mofó de Jesús. Su padre, el que hizo matar a Santiago y persiguió a Pedro. Tanto Agripa II como sus hermanos eran mal mirados en los centros religiosos de Israel por sus complacencias con el poder romano. El gobernador creyó que Agripa era el más adecuado para aconsejarle en la complicada causa de Pablo. Festo les habló del célebre preso que tenía en la torre. Por lo que he podido averiguar, dijo a los príncipes, se trata de una controversia religiosa acerca de cierto Jesús ya muerto, que Pablo asegura que vive. Cuando Agripa oyó los nombres de Jesús y Pablo, mostró al punto gran interés por verle y dijo: «Yo quisiera oír a ese hombre». Festo se alegró de poder dar gusto a su huésped y ver si de paso podía recoger los datos que necesitaba para elaborar el informe con que debía mandar a Pablo a Roma. Y así contestó a Agripa:
Bien, mañana le oirás. Cuando el procurador llamó a Pablo, éste pensó que, como había apelado a Roma, le llamaría para despedirse. Pero se engañaba. Se le iba a someter a un nuevo interrogatorio. Y se llevó a cabo una de las interesantes escenas de la historia de la religión. Esta es la cuarta escena de la vida de prisión que nos narra San Lucas. Pablo conoce a Agripa y toda su historia, y está dispuesto a aprovechar la ocasión para la victoria del Evangelio. Fue un acto solemne, brillante, realzado por la presencia de la joven Herodiana y de su hermano, con todos los oficiales de Festo y sus amigos y consejeros, y con la presencia de todos los notables de la ciudad. La humildad de Pablo, pobremente vestido, desmejorado por la prisión y la penitencia, con una cadena en cada mano, y en el rostro las huellas de tantas persecuciones y fatigas, formaba un extraño contraste con aquel conjunto de hombres que parecían felices, donde se percibía la riqueza de los vestidos y perfumes. Pero si su aspecto aparecía pobre, humilde y con las señales del sufrimiento, su mirada estaba serena y firme, y una íntima alegría aparecía en sus ojos. Sin duda le molestaba el ser ofrecido como un espectáculo a la curiosidad de aquellas gentes. Pero al pensar que iba a dar testimonio de su fe delante de un público escogido, se olvidaba de sus preocupaciones personales. Habló primero el procurador, con el fin de poner en claro que no se trataba de una causa judicial, puesto que el reo había apelado a Roma, sino simplemente de un interrogatorio extraoficial, a fin de que los asistentes, y sobre todo el rey Agripa, le ayudasen a redactar el documento que debía enviar a Roma. Así nos narran los Hechos de los Apóstoles lo acontecido en este acto. Rey Agripa y todos los aquí presentes con nosotros, ved a este, a propósito del cual acudió a mí toda la muchedumbre de los judíos en Jerusalén y aquí, gritando que ya no tiene derecho a vivir. Yo llegué a la conclusión de que él no había cometido nada digno de muerte. Pero, como él mismo apeló al soberano, decidí enviarlo. Sobre él no tengo una cosa segura para escribir al monarca, por eso lo presento ante vosotros, y especialmente ante ti, rey Agripa, para que, una vez hecho el interrogatorio, yo tenga algo que escribir, pues me parece absurdo, al enviar un preso, no indicar también los cargos contra él. Tras este breve preámbulo, Agripa, conmovido por el aspecto dolorido y noble del preso, le dijo: «Se te permite hablar en tu defensa». Pablo extendió su diestra, en la que brillaba el grillete como si fuera la joya de su consagración a Cristo, y extendiendo la mano, como hacían habitualmente los oradores griegos, reclamó la atención de la asamblea. Empezó con unas palabras insinuantes, pero sin adulación. «Me considero feliz, rey Agripa, de que sea ante ti, ante quien hoy voy a defenderme de todo lo que me acusan los judíos, sobre todo porque tú estás al tanto de todas las costumbres de los judíos y de los puntos discutidos. Por eso te pido que tengas paciencia al escucharme». A continuación, expuso, como lo había hecho en otras ocasiones, la historia de su juventud y de su conversión, insistiendo en la armonía del Evangelio con la tradición judía en lo que se refiere al dogma de la resurrección, y demostrando que su doctrina estaba de acuerdo con las antiguas profecías. Merece la pena escuchar sus palabras. «Mi estilo de vida desde la juventud, que transcurrió desde el principio en mi nación y en Jerusalén, lo saben todos los judíos que me conocen de antes y saben, si quisieran declarar como testigos, que conforme a la escuela más rigurosa de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora estoy siendo juzgado por esperar en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, la que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios intensamente noche y día. Rey, de esta esperanza estoy siendo acusado por los judíos.
¿por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite muertos? Así pues, a mí me pareció que debía realizar muchos actos de hostilidad contra el nombre de Jesús el Nazareno, cosa que hice en Jerusalén, cuando recibí la autorización de parte de los sumos sacerdotes. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando se trataba de matarlos, di mi voto, y muchas veces, por todas las sinagogas, castigándolos, intentaba hacerlos blasfemar, y furioso contra ellos a más no poder, iba persiguiéndolos incluso hasta las ciudades del extranjero. En este plan, yendo de camino a Damasco con la autoridad y autorización de los sumos sacerdotes, en mitad del día, según iba por el camino vi, oh rey, una luz venida del cielo mayor que el brillo del sol, que me envolvió con su brillo a mí y a los que iban conmigo de camino. Todos nosotros caímos al suelo, y oí una voz que me decía en lengua aramea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es inútil dar coces contra el aguijón. Yo dije: ¿Quién eres, Señor? El Señor dijo: Yo soy Jesús, el que tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues me he dejado ver de ti para esto, para elegirte ministro y testigo de la visión por la que me has visto, y de aquellas en las que me dejaré ver de ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los que yo te envío para abrir sus ojos, a fin de que se conviertan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, a fin de que reciban el perdón de los pecados y la parte de la herencia entre los santificados por la fe en mí. Hacía tiempo que Pablo no había tenido ocasión de hablar delante de un auditorio tan numeroso. Al hablar de los recuerdos de su juventud, su voz se inflamaba, y llevado de su fogosidad natural, se olvidaba de que estaba haciendo su propia defensa, y su discurso se convertía en un discurso misional. Pablo aparecía revestido de una gran fuerza que fascinaba a los oyentes, y no tuvo temor de continuar. De ahí que no fui desobediente, rey Agripa, a la visión celeste, sino que anuncié primero a los que había en Damasco y en Jerusalén, a toda la región de Judea y a los gentiles, que se arrepintieran y convirtieran a Dios, produciendo frutos correspondientes al arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, al apresarme cuando estaba en el templo, intentaban asesinarme. Así pues, habiendo obtenido auxilio de Dios, sigo en pie hasta este día, dando testimonio ante chicos y grandes, no diciendo nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que iba a suceder, que el Mesías estaría sometido al sufrimiento, que como primer fruto surgido de la resurrección de los muertos, anunciaría una luz al pueblo y a los gentiles. Las ideas que Pablo exponía, juicio, resurrección, penitencia, eran incomprensibles para Festo, y con voz potente interrumpió el discurso de Pablo. Estás delirando, Pablo. El mucho estudio te hace delirar. Pablo no se desconcertó por esta brusca interrupción, sino que con exquisita cortesía responde poniendo al rey por testigo, ya que estaba mejor informado de la historia de Israel durante los últimos años y de las enseñanzas de las escuelas judaicas. Por eso no temió responder a Festo. No estoy delirando, ilustrísimo Festo, sino que digo palabras de verdad y sensatez, pues de estas cosas entiende el rey, al que estoy hablando abiertamente, pues no puedo convencerme de que algo de esto le haya pasado inadvertido, que esto no se ha realizado en un rincón. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Sé que crees. Y es que el que cree en los profetas ha de creer también en Cristo. Agripa se asustó del sesgo que estaba tomando la entrevista. La sencillez del prisionero,
el fuego de su palabra, la sinceridad de sus convicciones le habían impresionado. No se siente bien, pero como diestro hombre de mundo, sabe hábilmente escapar de aquella situación tan embarazosa con una salida que en parte parece irónica y en parte tiene una mezcla de admiración hacia Pablo. Y así le dice: «Pronto quieres convencerme a hacer el papel de cristiano». Ante el silencio del auditorio, Pablo responde a aquellas palabras con una salida seria y confiada. «Yo pediría a Dios que pronto o tarde, no solo tú, sino también todos los que me escucháis hoy, llegarais a ser lo que soy yo, aunque sin estas cadenas». En estas deliciosas palabras se pone de manifiesto una caridad admirable. Seguramente los asistentes no llegaron a comprender lo que estas palabras encerraban de sacrificio, de amor y de generosidad, pero las recibieron con un murmullo de aprobación. Es posible que los romanos sonrieran al oír este deseo, pero es que no habían gustado la dicha interior que llenaba a Pablo. Así nos cuenta Lucas la reacción del rey. Se levantó el rey y el procurador y Berenice y los que estaban sentados con ellos. Y cuando se retiraron, hablaban entre ellos diciendo: «Ese hombre no está haciendo nada digno de muerte o prisión». Agripa concretamente le decía a Festo: «Podía estar ya libre ese hombre si no hubiera apelado al emperador». Este discurso de Pablo fue un gran triunfo para él, y decidió sobre su porvenir. El gobernador redactó su dictamen para Roma, el cual seguramente contribuyó a la absolución ante Nerón. Estamos en el otoño del año 60. Pablo va a ser conducido a Roma. Va gozoso, ardiendo en deseos de comparecer ante el tribunal imperial que había de decidir su suerte. Durante 2 años su vida se había consumido casi en la inacción, y el pensamiento de sus iglesias y de los millares de paganos que no conocían aún el Evangelio le atormentaba. Felipe y los amigos de Cesarea le habían prodigado los testimonios de su afecto. Los discípulos más amados habían permanecido junto a él día a día, y a su prisión habían llegado constantemente los pasajeros de Asia, de Grecia, de Macedonia. Pero Pablo estaba llamado para trabajar en un campo tan grande como el mundo. Con el fin de trasladarle a Roma, Pablo había sido agregado a un convoy de prisioneros que el procurador de Judea enviaba a Roma bajo custodia de un destacamento de soldados. Pertenecían en su mayor parte a aquella clase de condenados a muerte que los emperadores pedían constantemente a las provincias para divertir al populacho de Roma en la arena del anfiteatro. La situación de Pablo era muy distinta. Se le consideraba como un viajero de distinción, un ciudadano romano que viajaba amparado por el poder imperial. El jefe del destacamento era un centurión llamado Julio, y como había recibido orden de tratarle con toda suerte de consideraciones, se mostró afable y respetuoso con Pablo. Julio es uno de aquellos oficiales romanos del tipo del centurión de Cafarnaún y del centurión Cornelio de Cesarea. Es posible que conociera a Pablo durante la prisión. Todos los amigos de Pablo se habían reunido para despedirle, pero solo 3 pudieron acompañarle a Roma con la autorización especial del procurador: Timoteo, Lucas y Aristarco de Tesalónica. Este sin duda fue un gran favor que se debió al centurión. Solo presos eminentes de posición podían algunas veces llevar consigo esclavos para que le sirviesen, y en esta condición se embarcaron con Pablo sus 3 discípulos. Al salir de Oriente, Pablo podía mirar su pasado con gran gozo. Todos los países de alrededor estaban sembrados de fervorosas comunidades cristianas,
que estaban unidas entre sí en alianza permanente. Al embarcarse, Pablo sabía bien las dificultades que tendría que afrontar. Conocía por experiencia los trabajos de tan larga navegación, y esta vez entre cadenas, aunque tratado más suavemente que los otros presos, pues como ciudadano romano solo estaba ligeramente sujeto a un soldado que le acompañaba, pero podía moverse libremente. El corazón de Pablo, sensible al dolor ajeno, no podía menos de sufrir al ver cómo eran tratados los otros presos por la soldadesca romana, lo mal acomodados y alimentados que estaban. Sin duda que aprovecharía para darles a conocer a Cristo, y posiblemente algunos encontrarían en esta travesía el camino del cristianismo. Nada de esto narran los Hechos de los Apóstoles, pero el amor hacia ellos hizo que en los presos surgiese el aprecio por él. Para Pablo, el hacer el bien y el dar a conocer a Jesucristo donde quiera que estuviese, suponía una alegría en medio de los mayores padecimientos.